como es el sufrimiento. ¿Por qué no se toca? Porque eso no saca ni aplauso, ni tampoco saca ofrenda. Entonces, yo quiero tocar este tema porque este tema es profético. Por ello profético, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Es profético, porque Él lo dijo, lo declaró, lo confesó. Entonces, vamos a tener un tema que a muchos no les gusta escuchar, que no saca amenes, pero que hoy le quiero hablar. Yo les estuve empezando el día miércoles un tema, y estuve hablando sobre el campamento, el campo de entrenamiento de Dios, ¿verdad? Basado en el libro de Lucas. Lucas, cuando el Señor le dijo a Pedro, el Satanás ha pedido para zarandearte. Porque había que trabajar algo en la vida de este apóstol. Este apóstol que todavía era Pedro, para Simón, que el Señor le dice allí, Simón, Simón. En pocas palabras, no le está diciendo Pedro, sino al viejo hombre, Simón, Simón. ¿Por qué le dijo eso? Porque en Simón había que trabajarle muchas cosas todavía a ese hombre viejo. Y dentro de ello estaba ¿qué? El orgullo, la autosuficiencia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Señor le dijo que le había pedido para zarandearlo, él le dijo, Señor, contigo hasta la muerte y para lo que sea, y sacó la espada. ¡Guau! ¿Sí o no? Hay que se deja ver un hombre orgulloso. Hay que se deja ver un hombre independiente de Dios. Sacó su vieja naturaleza. Y entonces el Señor le dijo, a ese hombre hay que trabajarlo. ¿En dónde? En el campamento de Dios. Y allá tiene que ir todos. Ese fue mi cuarto mensaje de una situación que yo viví, pero que ahora se la voy a explicar con mucho mejor. El quinto es el de hoy y último. Yo estuve 5 días hospitalizado en una línea de entre la muerte y la vida, y este fue el 5. Y con esto voy a cerrar el capítulo de esa aventura que yo estuve allá. 5 días con el Señor, 5 mensajes el Señor me dio, y este es el último. Y tiene que ver con el propósito del sufrimiento. Y para trabajar el propósito del sufrimiento hay un libro que es especializado en eso. El libro de Job. Job es un libro que a muchos no les gusta, pero es un libro fascinante. Porque es la historia de un hombre que era un adorador, pero que no conocía el sufrimiento. Todo lo tenía y todo era perfecto en su vida. Pero llega un momento en que uno tiene que atender también al momento del sufrimiento. La mujer le dijo, pero mira, Job. ¿Qué le dijo? Maldice. Y ¿sabes qué? Muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero no solamente Satanás le dejó a la esposa, sino que le dejó a 4 amigos, de esos amigos que uno no lo quiere tener al lado. 4 teólogos. 3, y después apareció el menor de todos, Eliú. Entonces, 4 teólogos, pero 3 de ellos buscaron una causa-consecuencia. 3 de ellos le dijeron, Job, tu problema, ¿sabe qué es? Tu pecado. Y entonces, después llega otro, que es el que vamos a mirar hoy, y le da un buen consejo a Job. Entonces la pregunta mía es, el libro de Job aborda la complejidad del sufrimiento y la naturaleza de la intervención divina en las dificultades humanas. ¿Cuál? El libro de Job. Y a menudo el sufrimiento lo vemos como una experiencia negativa, pero también puede ser una oportunidad profunda para el crecimiento espiritual. Por lo menos este personaje que ustedes ven aquí al frente, cada vez que vive alguna situación, siempre busca el lado de la enseñanza.
¿Qué me quieres enseñar, Señor, a través de esta situación? ¿Cuál es el verdadero propósito del sufrimiento? Hoy lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el verdadero propósito del sufrimiento? Y yo le he titulado a este mensaje, El propósito del sufrimiento. Y para ello voy a ir al libro de Job. Libro de Job, capítulo 36. Voy a leer los versículos 15 y 16. Voy a leerles en dos versiones para que usted me pueda entender el mensaje de esta mañana. Gracias doy por la vida de cada uno de los que están ahí y en especial quiero saludar a la pastora Yomaira Ramos, que está con nosotros allí, la profeta. Está también el pastor Wilson González, le saludamos, él está en México. Él no está por el ¿cómo es que se llama? Por el mundial, él vive allá en México. De pronto va a decir, el pastor se fue para allá. No, él está allá porque vive allá. Y Evelyn Recuero, una mujer que hemos estado orando mucho por su vida aquí en este lugar. Estamos con ella en este momento de dificultad y esperamos que Dios le habla también a ella hoy. Job, capítulo 35, versículos 15 al 16. Al pobre librará de su pobreza y en aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero por medio, 16, Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva, el 15. Que estoy aquí mirando, que estoy mirando yo aquí. Pero por medio del sufrimiento, el 15, pero por medio del sufrimiento, Él rescatará a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job, Dios está alejándote del peligro y te llevará a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos regalas en esta mañana. Bendícenos a través de ella porque ella es bendita. Señor, la recibimos con acción de gracia. Y ruego, Señor, que nos hables a todos y a cada uno. Llevamos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y declaramos tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, mi amado. El sufrimiento siempre va a ser parte de nuestras vidas. Y usted no está ajeno, como yo tampoco. Todos saben varias situaciones que hemos pasado como pastores. Una de ellas, ayer cumplimos 16 años de una situación que pasamos como pastores, donde también nuestras vidas estuvieron comprometidas. Ayer me decía mi esposa, yo no me acordaba porque yo soy muy dado a olvidar las cosas. Las cosas que ya pasaron para mí son pasadas, pero a veces son buenas recordarlas. Y ella me dijo ayer cuando íbamos saliendo, hoy estamos cumpliendo 16 años de vida. Un accidente automovilístico que tuvimos saliendo de Medellín de regreso. El carro dio 2 vueltas de campana, mi esposa quedó, ¿cómo es que se llama? Inconsciente. Y Isabela sufrió, la menor de nosotros, tenía 2 años en ese momento, 2 fracturas en la base del cráneo. Los médicos no daban vida de ella, pero decía que las 2 tapitas del cerebro estaban abiertas. Pero cuando la trajimos a Cartagena, la vio un médico cirujano y decía, ¿ella cómo habla? ¿Ella cómo camina? ¿Por qué camina? ¿Por qué habla? Lo que no sabían era que el poder sobrenatural de Dios estaba sobre su vida. Le dijeron, de donde le tomaron ella cirugía, le fueron 65 puntos en la cabeza. Le dice, a ella no le va a salir ni siquiera pelo, vaya y vea el poco de pelo que tiene ahí. Todo por la gracia de Dios. Yo tengo 1 mes de haber salido de una situación difícil, 6 días hospitalizado en una cama donde ni yo mismo me sabía lo que tenía. Todavía me doy por ignorante de lo que yo tenía. Pero en estos días alguien me recordó, el pastor Wilson le hizo una llamada y me dijo, estuve averiguando tu enfermedad, lo que a ti te dio. Eso es
extremadamente peligroso. Dios te salvó la vida. Entonces yo le dije, sí, así es. Y empezamos a hablar sobre un paralelo que él también vivió sobre su vida. Él le dio Guillain-Barré a él. Y también Dios lo sacó de eso, porque el que llega a Guillain-Barré generalmente no se salva. Pocos los que se salvan del Guillain-Barré. Y a él también le dio Guillain-Barré. Y entonces estuvimos hablando sobre las dos situaciones allí. Ese mismo día en la tarde voy a visitar a una amiga pastora y me dice ella, oiga, pastor Alex, si usted supiera, estuve hablando con mi médica y mi médica me dijo, ¿qué tan peligroso era lo que usted tenía? Peligrosísimo, me dijo ella. Usted estaba al borde de la muerte. Yo nunca me di por enterado. Mi hija sí me dijo, papá, a ti te iban a meter en cuidados intensivos. Estaban hablando de entubarte. Y yo ignorando todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he creído que mi vida está en las manos de Dios. Pero todo esto se lo estoy contando para poder darle más profundidad a lo que es el mensaje, el sufrimiento. Si usted nunca ha pasado por ahí, a usted le sirve este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Job tampoco había pasado por ninguna de ellas. Job siempre tuvo el beneficio de Dios ahí. Por eso dijo un día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque el sufrimiento nos hace ver a Dios. Y el propósito del sufrimiento es ser un canal para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios. Porque cuando todo está bien, nadie ve a Dios. Nadie busca a Dios. Yo no he visto todavía un creyente que yo le pregunte, ¿quién te trajo a la iglesia? No, yo vine solo. Yo vine solo. Háblame de la situación que te trajo a la iglesia. Siempre hay algo en el cual nosotros nos agarramos para buscar a Dios. Pero fíjese, me llama la atención, Eliú, nosotros conocemos los 4 amigos, uno se llamaba Elifaz, Bildad y Josar. A diferencia de los otros amigos, Eliú tiene la intención de ayudar a Job, cuya fe se encuentra tambaleando debido a la aflicción. Él no maldijo a Dios, pero estaba tambaleando. Porque los primeros teólogos que llegaron a él, lo primero que le dijeron fue, hombre, arrepiéntete del pecado y entonces Dios te salvará. Es una teología mal practicada. Porque a veces las situaciones que padecemos, ni siquiera Dios la ha puesto en camino. Esta en especial, quien la puso fue Satanás, porque él estaba rodeado de la gracia de Dios. Entonces aquí encontramos a Eliú, el amigo menor que llega posteriormente, escucha a los 3 teólogos y después él empieza a hablar, a darle a mostrarle al Dios que Eliú conoce y predica, y le empieza a hablar de la justicia de Dios. ¿De quién es Dios verdaderamente? Para tumbar la teología, esa teología que está por ahí, causa-efecto. ¿Ustedes se acuerdan allá en el libro de Juan? También los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿quién pecó cuando encontraron el ciego de nacimiento? ¿Este o sus padres? Porque siempre estamos buscando una causa a una consecuencia. Entonces aquí no estamos ajenos a eso. Y generalmente tenemos como costumbre nosotros los creyentes. Cuando vamos y vemos una situación, llegamos allá a decirle a la gente el por qué está así. Tú estás así porque te alejaste de Dios y por esto y por esto y por esto. Y empezamos a juzgar y a condenar a ese paciente que lo que menos quiere escuchar son sermones señalándolo y condenándolos. Y somos expertos en señalar y somos expertos en condenar. Y no estamos para eso. La iglesia está para reverenciar el nombre de Dios,
para reconciliar el hombre con Dios y para mostrar la bondad y las maravillas de Dios. Mostrar a ese Dios salvador, a ese Dios reconciliador. Entonces Eliú está mostrándole a él una etapa totalmente diferente a sus tres amigos. Y Dios utiliza la aflicción como una herramienta divina para que reconozcamos nuestra necesidad de Él y nos abramos a su intervención. Empieza el versículo: al pobre librará de la pobreza. Yo personalmente empecé a estudiar este mensaje teniendo al pobre, porque creía en alguien que me estuvo hablando sobre que la pobreza es un espíritu y que Dios lo tenía que sacar. Y tomó este texto. Y entonces yo dije, ahí no puede estar hablando de pobreza porque este hombre era rico. Entonces me tocó buscar otra versión, para mirar otra versión de qué se estaba refiriendo. Y no puede hablar de pobreza por cuanto está hablando del sufrimiento de Job. Entonces eso me hizo cambiar de mis argumentos para el mensaje de hoy. Me tocó volverlo a iniciar y hablar del verdadero sufrimiento. Entonces, a menudo la pobreza no es solo material, sino espiritual, emocional o relacional. Dos situaciones que yo vi en ese mensaje: la pobreza emocional de Job y la pobreza relacional de Job. ¿Por qué emocional? Vámonos al campo de lo que acaba de pasar Job. De pronto usted no ha tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, de pronto no ha leído a Job. Yo lo invito para que lo escuche. Al contrario, algunos dicen que argumentan que este fue uno de los primeros libros que se escribió en la Biblia. Ni siquiera el Génesis, sino este libro. Entonces nosotros encontramos una situación difícil de Job, que usted ni yo le hemos pasado. Primero le quitan todo el sistema financiero de Job. Todo lo cuanto él tenía lo pierde. Usted no ha pasado todavía por ahí. Y si pasó, de pronto le quitaron el trabajo, que usted lo tenía como un dios, pero ya está nuevamente laborando en otro sitio. Pero Job lo había perdido totalmente todo. Quedó limpio. No había terminado eso cuando le viene la otra noticia. Todos sus hijos habían muerto. Mi amigo, póngase en los zapatos de Job. No fue un hijo. Porque a veces uno pierde un hijo un día y después en 3 o 4 años otro. Que sea la situación. A él fueron todos en un solo mandado. Se lo estoy hablando así para que usted pueda entender la situación emocional de Job. Aparte de eso, Satanás llega y le coloca una llaga. Entonces, emocionalmente, ¿cómo se podía sentir Job? Pero también viene un problema, una pobreza relacional con Dios. Porque hasta ese punto Job nada más conocía a Dios de oídas. Y se relacionaba con Dios en una adoración porque lo tenía todo. Pero ahora los amigos le están diciendo, tienes un problema relacional con Dios. Entonces había una pobreza relacional con Dios como muchos creyentes. Nos relacionamos con Dios solamente cuando lo necesitamos. Esa es una relación pobre relacional. Que si Dios me da, yo estoy con Él, pero si Dios no me da, hasta aquí no vuelvo más a la iglesia. Y era el caso de Job. Pobreza relacional. Por eso el versículo empieza: al pobre librará de la pobreza. De la pobreza en el sufrimiento de tener una situación pobre, espiritual, emocional o relacional.
Cuando el dolor o la adversidad golpean, el aislamiento puede ser una de las primeras trampas mentales. Y hacia allá es donde nos quiere llevar Satanás. Para que usted se desanime y para que usted se deprima. Usted se puede imaginar la vida de Job, su condición emocional. Y él necesitaba conocer a un Dios que lo sacara de esa trampa donde Satanás lo quería llevar a desanimarse, a deprimirse y aún quitarse la vida. En el primer servicio, cuando termino el servicio, llega un hombre y me dice, ese mensaje habló a mi vida. Porque estaba por quitarme la vida. Lo abandona la esposa, tiene una enfermedad terminal, emocionalmente acabado. Pero dice, habló a mi vida llorando el tipo. Porque hacia allá es donde nos quiere llevar Satanás. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no están bien en casa, en el hogar, en la finanza, en mis hijos, empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú amas? ¿Dónde está el Dios que tú le das? Mira qué condición tienes. Trabaja la mente de una forma espectacular, Satanás. Ni qué psicólogo ni qué psiquiatra. ¿Sabe que la psiquiatría no es de Dios? Y le voy a tirar una perla, ni la psicología. ¿Quiénes son los padres de la psicología? Ateos. Si la va a estudiar o la está estudiando, encáusela a lo verdadero, al plan de Dios. La contaduría tampoco se hizo para mí. Soy contador. La contaduría buscan el mejor contador para que aprenda a robar. En el entrenamiento o allá en la entrevista. ¿Cuánto es 2 más 2? El que diga 4, a ti no te cogen. Pero si usted llega a la entrevista y dice, ¿cuánto quiere que sea? Este man es. Todas las profesiones, lo que te quiero decir, es que tú las puedes encaminar para lo bueno o para lo malo. Cuando todo va bien, solemos estar distraídos y sordos a la voz de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando todo va bien, solemos estar distraídos y sordos a la voz de Dios. Entonces, Eliú ve como la única razón por la cual exhorta a Job, ayudarle a acercarse a Dios. Y le dice en el 15, en la aflicción, ¿despertará qué? ¿Despertará qué? ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuando estamos bien? Cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Si tenemos la nevera llena y hay platica, no estuviéramos aquí sentados, todos estuviéramos en la playa, disfrutando lo que tenemos. Pero cuando está la tormenta arreciando nuestras vidas, cuando hay una situación incómoda en nuestras vidas, el Señor está buscando despertar tu oído. Porque ahí sí escuchas a Dios. Ahí sí le abres la puerta a los testigos de Jehová y a todos los que vayan allá. Mientras tanto le ponen ¿cómo es que se llama? La mata sábila, no, la escoba boca arriba para que no lleguen por allá. No. En medio del sufrimiento nuestras distracciones se desvanecen. No hay distractor en medio del sufrimiento. Queremos escuchar a Dios. ¿Sabe que esa experiencia la viví yo? Cuando estaba allí en medio de la situación que estaba conviviendo, un día
me visitó la hermana Belinda y pasamos ahí hablando de todo. Ella es una mujer sabia y generalmente cuando necesito un consejo o palabra de sabiduría la busco y me la da. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero al día siguiente mi esposa me iba a enviar más gente. Yo le dije, no me mandes a nadie. Quiero quedarme solo. Quiero escuchar a Dios. Ese día lloré, pataleé. Ella se desesperó a tal punto que estaba en Medellín y se vino. Pero quería escuchar la voz de Dios. Porque en el sufrimiento Dios habla. Y ahí no hay distractores. Ahí solamente hay oídos. Ahí sí nos abrimos para que hablen de Dios. Solamente ¿dónde? En el sufrimiento, en el dolor, en la estrechez. El dolor se convierte en un megáfono que Dios utiliza para captar nuestra atención y enseñarnos lecciones profundas que la comodidad nunca podría mostrarnos. Porque cuando todo lo tenemos, nada de Dios. Y Job era una persona que todo lo tenía. Entonces él tenía que aprender a escuchar también en el sufrimiento. Este amigo consejero no presenta a Dios como un juez airado, sino como un redentor, como un salvador, un rescatador, un sanador. Y esto tiene que hablarnos a nosotros en esta mañana. Cuando usted esté con un amigo en la aflicción, no le ponga el dedo en la llaga. Tú estás así porque comiste en la gente allá afuera y eso trajo una bacteria en tu estómago y eso te enfermó y te dio cáncer. Ellos no necesitan saber eso. Ellos necesitan un amigo que le lleve a ese Dios salvador, restaurador, reconciliador. A ese amigo hay que abrirle la puerta. Pero ese que va a juzgar, a señalar, ¿para qué sirve eso? Él sugiere que Dios puede permitir las dificultades no por ira, sino para cumplir un propósito mayor en la vida de alguien, ayudándole a comprender su dependencia de Él. Qué bonito que usted llegara allá. ¿Sabes una cosa? Tú estás así, pero tengo un Dios que te puede sanar. Un Dios que te puede libertar. Un Dios que te puede sacar de la estrechez y a un lugar de más anchura. Vamos a orar para que eso sea así. Ellos necesitan ese amigo. En otras palabras, el propósito de Dios en el sufrimiento del justo no es castigar, sino salvar. Salvarlo del orgullo, salvarlo del caer en pecado más profundo, sacarlo del abismo, la destrucción y en la última instancia hasta de la misma muerte. ¿Sabe una cosa? El Señor amaba tanto a Pedro que sabía que Pedro iba a ser un líder de él, un hombre que iba a llevar a muchos, pero con el orgullo de Pedro no le servía. ¿Y sabe cuál fue el consejo de Jesús a ese discípulo? El Señor permitió que te zarandeara. Vaya. El zarandeo a veces es necesario. Con el zarandeo, Pedro aprendió. ¿Qué aprendió, pastor? Que en el orgullo no se entra al reino de los cielos. Los orgullosos no entran al reino de los cielos. Ni le pueden servir con ese corazón orgulloso a Dios. Que el que se cree la última Coca-Cola del desierto en el ministerio no sirve.
Sí, amén. Así es. Porque a veces somos orgullosos, autosuficientes y aún prepotentes. Y aquí lo que se requiere es una porción de humildad. El sufrimiento nos muestra el amor de Dios al revelarnos que Él nunca nos abandona en el dolor. ¿Sabe? Uno mira esos dos versículos y no ve el amor de Dios por ninguna parte. Pero en ese versículo está el amor de Dios más resplandeciente en cualquier cosa. Porque está hablando de un hombre que está en sufrimiento y le dice, mira, acércate a Dios que Él te va a hablar y te va a llevar a un lugar ancho, espacioso. ¿Quién lo hace? Un Dios de amor. La cruz es el símbolo máximo del amor divino. La cruz. Demostrando que Dios asumió el sufrimiento y puede transformar nuestros dolores en un propósito mayor. Y cuando yo estaba mirando esto, el amor de Dios por cada uno de nosotros, mi amado, le voy a decir algo. Lo mostró el Padre que se despojó de su Hijo. Y lo mostró el Hijo que tampoco quería ir a la cruz por lo inmenso que tenía que sufrir. Pastor, ¿y dónde sacó esa teología? Claro que está ahí en la palabra de Dios cuando estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Qué dice? Si es posible. Él no quería, el Señor le mostró en revelación lo que iba a sufrir. ¿Quién va a querer sufrir? Pero claro, como hay iglesias que dicen, pare de sufrir. Aquí te vamos a convertir en un campeón. ¿Campeón de qué? Del sufrimiento. Pues quiero que sepa que el Padre sufrió al ver a su Hijo en la cruz, al ver a la humanidad cómo estaba enjuiciando a su Hijo, cómo lo maltrataban, cómo no entendían el amor de Dios. Entonces aquí vemos que el Señor le está hablando también a Job de un amor divino, porque quería hablar con él. Quería que Job entendiera que Dios es un Dios cercano, aún en el sufrimiento y aún en el dolor. Entre más sufrimiento, más cerca está Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hablar con nosotros. Es que no lo entendemos de esa manera. Gloria a Dios para si estás bien. Porque cuando estás bien, lo primero que haces es que no te acercas a Dios, sino que te alejas. Recuerdo un testimonio de un pastor. Un hombre que le hizo un voto a Dios. Yo estaba en esa conferencia. No es que lo escuché. El hombre no era nadie. Era un vendedor común y corriente. Y un día le hizo un voto a Dios. Había una licitación en el gobierno nacional de Guatemala. Y él era el que menos, porque había multinacionales con respecto a eso. De unos radios portátiles para toda la policía y el ejército. Un contrato multimillonario. Y él era un vendedor. Y él le dijo a Carl Luna, ora por mí, que si Dios me da este negocio, yo te doy el 50% para construir lo que tú quieres. Y entre todas las cosas imposibles, el hombre se gana la licitación. El hombre cumple con su promesa y le da el 50% de lo que era antes casa de Dios. Lo que era antes.
porque ahora hay otra nueva, que era una cosa inmensa, grandísima, millones de dólares metidos ahí. Y el hombre decía, yo podría haberme comprado una casa al frente de la playa. Pero ¿sabe por qué no lo hice? Porque seguramente todos los domingos me iba para esa casa. Y no escuchaba la voz de Dios. Porque cuando estamos bien, no escuchamos la voz de Dios. Nos queremos ir lejos. Me voy para tal parte, me voy para tal parte, para tal parte. Voy para Barranquilla. A ver la ola. Mentira, yo también estuve por allá ayer. Pero después del ayuno, yo vine a mi ayuno. Ayunamos, nos fuimos en ayuna para Barranquilla. Chévere, y en la noche no vinimos, aquí estoy otra vez en la casa. No me quedé. Pero ¿dónde quiero? Que a veces nosotros cuando estamos bien, nos alejamos de Dios. Y el Señor a veces quiere hablarnos. Y nos permite pasar ciertas situaciones para que nos acerquemos a Él. Recuérdale a tu alma y dile a gran voz, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Que en medio de cualquier circunstancia, en medio de las pruebas, planes que el enemigo de nuestra alma ejecute contra nosotros, Dios está presente, cuidándonos, protegiéndonos y resguardando nuestras vidas y su amor. Y yo recuerdo, mi amado, cómo Dios es bueno y cómo Dios nos guarda y nos protege. Cuando yo fui a la clínica, le voy a decir una palabra porque no encuentro otra, y perdone la expresión, estaba desmondongado, es que se llama, y le dicen. ¿Cómo es? En pocas palabras, yo no me valía por mí. No sabía qué estaba pasando. Fui con una fiebre altísima. Cuando entro, ellos vieron que necesitaba entrar a una clínica de cuidados intensivos. Y ellos corren enseguida y me hacen unas pruebas porque el DRES lo primero que atraga es todo el sistema de la sangre. Células, leucocitos, los multiplica. Y ellos lo primero que hacen es correr y sacarme sangre. Y cuando viene el médico, el internista con los resultados, ya yo estaba en otra condición y me dice, no es necesario meterte a cuidados intensivos, pero te vamos a dejar hospitalizado. En ese momento se hablaba del DRES. Al día siguiente nuevamente, sangre nuevamente para revisar cómo estaba el sistema. Pero se sentaron 2 internistas y la dermatóloga al frente mío. Mira, ¿usted sabe lo que tiene? Yo le dije, pues aquí he escuchado que DRES. Me dice, eso es peligrosísimo. Pero sobre todas las cosas, a ti el DRES no te ha tocado tu sistema interno. Solamente la parte de afuera, pero lo interno no te lo ha tocado. Eso es imposible. Y ahí entendí algo muy importante. Dios estaba guardando mi vida. Porque lo primero que ataca el sistema del DRES es todo el sistema de la sangre. Todo. De tal manera que eso complica los riñones, complica el hígado. El pastor Wilson me decía, eso lleva hasta problemas renales. Y después de un mes me hice unos exámenes hace poco y fui a la internista y me dijo, todo está bien. Lo que era para 7 semanas o 12 semanas la piel, al día siguiente empezó a esclarecerse toda.
dónde voy con todo esto? Que en el sufrimiento puedes pasar por donde tú estés, pero Dios está ahí, guardando tu vida. Y así como le digo a Job, tócale todo lo que quieras, pero no le quites la vida. Mis amados, el enemigo podrá tocar cualquier parte de tu vida, pero él no tiene el poder para quitarte tu vida. Eso solamente es de Dios. Este hombre, cuando llegó ahí a decirme eso, le dije, la vida no es tuya, la vida es de Dios, y Dios la da y Dios la quita. Dios no se aleja de nosotros cuando atravesamos dificultades, al contrario, nos acerca a su corazón para que comprendamos que su gracia es real y no solo una teoría, porque a veces somos teóricos de lo que leemos, pero nunca hemos tenido ni hemos pasado por un campo de entrenamiento con Dios, ni tampoco hemos pasado por una situación tan difícil. Y conocemos a Dios solamente de lejos, de oídas. Pero cuando tú lo ves cara a cara, porque ese era el pastor de oídas, nunca en mi vida, así óigalo bien, nunca en mi vida había estado hospitalizado, nunca. Solamente escuchaba de Dios, solamente escuchaba los testimonios aquí, pero no veía en mi vida nada cerca de Dios, tanto como ese día. Entonces a veces somos teóricos y necesitamos conocer palpablemente a ese Dios grande y poderoso, porque cuando tú lo conoces bien, permanentemente bien, tú no te cansas, tú no te agotas, tú le quieres servir a Dios, tú quieres estar donde Él está, tú le das todo lo que tú tienes. Yo salí el jueves y el viernes ya estaba aquí en oración. El sábado ya estaba, el viernes mismo estaba en la madrugada saliendo para Montería. Y el sábado de regreso en la noche para estar el domingo aquí en el servicio. Porque dije, Señor, de aquí en adelante con la bota puesta. Para atrás y para coger impulso. Cada minuto, cada segundo es importante en el reino de los cielos. Yo no entiendo cómo el creyente ha estado cara a cara con Dios, que Dios le ha bendecido, que Dios en el sufrimiento se le ha mostrado de una manera poderosa y le cuesta darle a Dios. No entiendo eso. No le da ni un centavo, ni mucho menos un sudor de su frente. No viene a servirle a Dios. Y eso que no tienen campo allá al frente de la playa. ¿Ah? Menos. Yo voy a hacer, ¿sabes qué? Una cosa, viajero, un día de esto. Voy a tomarle foto a todos ellos, voy a ponerle la cara ahí en la silla, para poder ver que está llena la silla. Ver lo que están ahí. Dios no quiere verte enfermo, en derrota o en peligro. Por lo tanto, por su amor y misericordia, nos despertará el oído. ¿Y sabe cómo lo hará? En la aflicción despertará su oído. Dios te está urgiendo y te dice en el libro de Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Dios a veces utiliza el sufrimiento, las pruebas o la adversidad como un medio para captar, mis amigos, para captar ¿qué? Nuestra atención. Abriendo puertas, capacidad de escuchar y aprender y ser instruidos. ¿Sabes cuál es la finalidad del propósito del sufrimiento? Llevarnos a un estado de plenitud y paz. Es posible que Dios no te saque del sufrimiento, porque no a todos los sacó del sufrimiento.
pero trae paz. Dice, la imagen de ser rescatado de la boca del estrecho sugiere una liberación dramática de circunstancias difíciles. Hay momentos en los que sentimos que todo se cierra a nuestro alrededor. La enfermedad nos acorrala y nos pone en una posición estrecha donde no vemos salida. Los problemas financieros reducen nuestra posibilidad de progresar y nos colocan en una posición estrecha, que es un pozo cenagoso en donde nos hundimos cada día más y más. Y es una sensación de asfixia emocional, mental y espiritual. Cada vez que usted está en una situación adversa, cada vez que usted está en una situación de sufrimiento, de dolor, de estrechez, ¿usted cómo se siente emocionalmente? Decaído, desanimado. Pero allí en ese momento, Dios tiene primero una palabra para que escuches. Despertará tu oído. Y si despierta tu oído es porque te quiere llevar a un lugar amplio. Ponga atención al lugar amplio, porque a veces creemos que es casa, carro y beca. Si fuera yo un profeta del Evangelio de la Prosperidad, hubiera cogido esto para decirle, Dios te va a llevar a un lugar de bendición, Dios te va a llevar y te va a dar casa, carro, beca, recíbelo. Aquí está la llave, muestra la llave. ¡Ah! Hazla así, métela así y dale la vuelta. Ya abriste la puerta de tu casa, proféticamente ya la tienes. No, Él no está diciendo eso ahí. A veces Dios nos lleva a un lugar amplio para que nosotros podamos pensar mejor. Porque el lugar estrecho no nos deja pensar. El lugar del sufrimiento no nos deja pensar. No nos deja meditar, no nos deja tomar decisiones. Y hay gente que en los lugares estrechos toma decisiones y después tiene que arrepentirse. Porque en los lugares donde está el sufrimiento, el dolor, la escasez, la estrechez, usted no puede tomar decisiones. No es sabio. Y el Señor lo primero que quiere llevarte a un lugar amplio. ¿Sabes para qué? Para que puedas tomar las mejores decisiones. Pastor, pero es que usted me está predicando otra cosa, porque ahí habla de, así mismo te apartará de la boca de la angustia a un lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Eso no quiere decir que es billete lo que te está lloviendo ahí. Habla de plenitud. De plenitud. Job ya sabía lo que era el dinero. Y este Eliú no le está hablando de dinero. Le está dando lo que él verdaderamente necesita. Paz y una plenitud con Dios. Que si Dios me da gloria a Dios y si Dios no me te da, pero te da la paz para que tomes mejores decisiones. Para que no te equivoques. Y eso a veces es mucho más valoroso para ti y para Dios. Porque ¿qué haces con dinero si eres un cabecita loca? Nada. Lo primero que vas a comprar es una moto, un carro y irte lejos de Dios. Mesar en hebreo, que es sufrimiento, significa lugar estrecho o estrechez. Describe en ese estado en el que sentimos que no hay salida, que el alma se encoge y que el aire emocional se agota. Es una imagen poderosa de lo que muchos viven a diario: ansiedad, desesperanza, presión constante. Estrechez, ansiedad, desesperanza y presión constante. Emocionalmente acabados. Cuando tú tienes un hijo en las drogas, entras en una estrechez emocional que no te deja pensar. Cuando estás esclavo de las deudas, no te deja ni siquiera orar.
porque estás esclavo. Donde estás en tu estrechez mental pensando, ¿cómo voy a pagar? Ahora viene el pagadiario. Ay, ya le he dicho tales cosas, ya no sé qué decirle en esta mañana. Estrechez mental. ¿Cómo manejo esta relación en casa con mi esposo, con mi esposa? Ya no sé qué hacer. Estrechez. Usted necesita primero la paz de Dios para poder saber qué va a hacer con ese hombre, con esa mujer. Usted va al cementerio y va a encontrar un poco de dolientes. Vaya a la cárcel y va a encontrar un poco de gente que están arrepentidos de lo que hicieron. Porque en un momento emocional de estrechez tomaron una decisión errada, equivocada. El caso de hoy es impactante porque nos enseña que el valor de nuestra fe no se mide en los tiempos de abundancia, sino en los momentos de escasez y sufrimiento. Te lo voy a repetir, el caso de hoy es impactante porque nos enseña que el valor de nuestra fe no se mide en los tiempos de abundancia, sino en los momentos de escasez y sufrimiento. ¿Qué pensaba Job? En ese momento de escasez y de estrechez en su vida, dudaba de Dios. Dudaba de Dios. Y allá estaba apuntando Eliú a sacarlo de esa duda. Eso pasa cuando de pronto tenemos mucho y llegamos a un momento de sufrimiento y no sabemos qué hacer. En la abundancia no vemos a Dios. En la abundancia no nos acercamos a Dios. Pero en la estrechez conocemos al verdadero Dios. Perder bienes, familia y salud es devastador para cualquier ser humano. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. En medio de esa situación, el salmista hago un paralelo. El paralelo de este mensaje con el paralelo que le voy a decir es dando de demostrar. Paralelos son pasajes iguales, idénticos, que quieren decir lo mismo. Y el paralelo en medio de esta situación la da el salmista David. En el Salmo 118 dice, desde la angustia, ¿de dónde? Diga amigo, con sabor, con sabor. Se me está durmiendo Luis, ¿desde dónde? Desde la angustia, diga, desde la angustia. Invoqué ¿quién? A Jehová. Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar ¿qué? Espacioso. Jehová está conmigo y no temeré. Mire lo que ponga atención. La respuesta de Dios no es solo consuelo emocional, es acción. Y el salmista dice que Dios lo puso en un lugar espacioso. Y un lugar espacioso es una promesa de libertad para todo y cada uno de quienes, de los que le invocan. Diga conmigo, de los que le invocan. No de los que dicen, pastor, ore por mí. No de los que dicen, hermano, va para la iglesia, ora por mí. No, para los que le invoquen. Y quiero hacer esa salvedad. Porque lo que menos hace el creyente cuando está en un momento de sufrimiento y de dolor es invocar, es buscar la presencia de Dios. Y el salmista nos está diciendo, aconsejando, enseñándonos que en medio de una situación de angustia, busquemos a Dios. Y entonces este lugar espacioso puede ser una nueva etapa, una solución inesperada, una paz interior en medio del caos o una fortaleza renovada para seguir adelante. Ahí no habla de qué va a ser. Porque Dios no actúa de la misma manera en todos los momentos. Dios no actúa de la misma manera en todos los momentos. Hay momentos que te liberta de esa angustia, pero hay momentos en que no te va a quitar la angustia. O no te va a quitar la angustia, no te va a quitar el problema. La situación por la cual tú estás pasando. Pero te da paz. Porque ahora sabemos que Dios está con nosotros. Es más, mire, se lo voy a decir que el Espíritu Santo me lo trae ahora.
El Señor le quitó ir a la cruz a Jesús. ¿Qué trajo? Paz y fortaleza. Aprenda. No siempre el Señor te va a quitar tu aguijón, Pablo. Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón. Yo ministro a muchos, los sana, los liberta, pero yo tengo este aguijón. ¿Señor se lo podía quitar? ¡Claro! Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¡Wow! Póngame ahí un comentario, Pastor Wilson, para ver si es verdad. La invitación para ti hoy, mi amado, cuando estés en la angustia, en medio del sufrimiento, en tu estrechez, si estás en un lugar de angustia, si te sientes que no puedes más, no te resignes, no te acostumbres a vivir en estrechez. Haz lo que hizo el salmista, invoque al Señor. Invóquelo, que el Señor responde. Cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestra batalla, el temor pierde fuerzas. Se lo vuelvo a decir, cuando reconocemos la presencia de Dios en medio de nuestras batallas, el temor pierde fuerzas. La angustia ya no tiene la última palabra. No importa cuán apretada parezca la situación actual, Dios tiene un lugar espacioso preparado para ti. Solo tienes que clamar. Solo tienes que confiar. Y entonces, como el salmista, podrás decir con cabeza, Jehová está conmigo y no temeré mal alguno. Amén. Necesitamos el sufrimiento. Porque el sufrimiento hace parte de la vida espiritual del creyente. En el mundo tendréis aflicciones. El problema, ¿sabe cuál es? Que ya no predicamos sobre el sufrimiento. Porque ahora todo es prosperidad y éxito. Y cuando vienen los padecimientos, entonces renegamos de Dios y aún nos vamos de la iglesia. Sea como Job. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo? Hay una teología. Dios no pone lo malo porque Dios no ve dice el libro de Santiago en Hebreo, que Dios no pone, porque Él es un Dios santo, pero Dios permite situaciones en nuestras vidas. Vuelvo y le digo, 4 cosas de las cuales nos tenemos que cuidar. La Biblia habla de 3. 1, la carne. 2, el mundo. 3, Satanás. Y el otro, usted mismo. Cuídese de usted mismo. Se lo dijo Pablo a Timoteo. Hijo lindo, cuídate de ti mismo. Los sufrimientos están y están a la puerta. Las adversidades están y están a la puerta. Las pruebas van a ser necesarias porque así el Señor refina su oro fino a través del fuego. Dios lo refina. Y Dios siempre va a refinar la fe del creyente a través del fuego, a través de las pruebas. Dios las va a permitir. Dios no le mandó esto a Job. Dios lo guardaba y lo cuidaba. Pero Satanás fue a tentar y dijo que solamente él lo adoraba porque Dios lo guardaba y lo bendecía. Y Dios le dijo, haz lo que quiera con él, pero no le quites la vida. Porque dice que del polvo Jehová lo levantará. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Aleluya. Santo.